la otra vez que estuve. Mi nombre es José Manuel, soy de esta preciosa zona de Alicante y pertenezco a la iglesia de San Juan de Alicante. Y doy gracias al Señor, al pastor y, como no, a mi hermano David, del poder estar hoy aquí, estos minuticos que pueda estar con ustedes. Y como él hablaba y decía de mí, porque es algo mutuo entre los dos, es recíproco. Él sabe que también lo quiero un poquito solo. Y dice un señor por ahí, todo lo malo que hay en mí soy yo, cúlpame a mí, soy yo. Pero lo bueno, si hay algún ápice bueno en mí, no soy yo, es Él. Porque cuando Dios hace algo en nuestras vidas, no viene de nosotros, viene de Él. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos dijo Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Ese mismo Dios que empezó la buena obra en cada uno de nosotros y en este precioso pueblo, Él sigue trabajando en vosotros. Él sigue trabajando en cada uno de sus hijos y en medio de la congregación. Y como hay una alabanza por ahí que me administra mucho, aunque nosotros no podamos ver, Él siempre sigue obrando. Así que quiero en esta tarde adentrarme en el consejo del Señor para ustedes, porque mi pretensión en esta tarde, el deseo de mi corazón y de mi casa, es, aleluya, el poder transmitiros lo que realmente transforma nuestro corazón, que es su palabra. Su palabra es la que nos da aliento en medio de las dificultades. Su palabra es antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad. Su palabra y su consejo permanecerán para siempre. Hubo un hombre muy sabio que dijo en Proverbios capítulo 19, verso 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Podemos tener muchas voces en nuestro corazón, en nuestros familiares, podemos tener muchos pensamientos en nuestra mente, muchas voces que quizás nos quieran hacer la buena intención de hacernos bien, pero quiero decirte algo en esta tarde. Si hay algo verdaderamente estable, eso es la palabra de nuestro Cristo. Amén. Dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que escucha mi palabra, y no tan solamente la escucha, sino todo aquel que escucha mi palabra y la hace, le compararé a un hombre sabio que supo edificar su casa sobre la roca. Porque descendieron vientos, descendieron lluvias, pero esa casa permaneció para siempre. Porque si hay algo estable, esa es la palabra inamovible de nuestro Señor Jesucristo. Porque le escribe ese padre con sentimientos de padre, el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe, le dice, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la necesidad de la palabra del Señor es vital para el creyente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo en esta tarde quiero compartiros algo que el Espíritu Santo me administraba, y creo que estamos en el tiempo, David, hermanos, de compartir lo que edifica. Porque si lo que a mí me ha hecho mal, ¿para qué quiero compartírselo? Creo que es necesario hoy más que nunca de ser hijos de consolación en medio de la iglesia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra vida social, en medio donde nos movemos. Necesitamos hombres y mujeres que compartan lo que edifica. Y quiero decir algo hoy a la iglesia, una frase que me daba el Señor. La esperanza del creyente
está en que Dios es fiel. ¿Sí o no? Hay muchas veces que confiamos en nuestra suficiencia, en nuestra autosuficiencia, y confiamos en nuestro talento o confiamos en nuestra experiencia, pero cuando todo eso se acaba, créeme, ahí sigue estando Dios. Y si vemos las Escrituras, podemos ver que nadie eran superhombres ni superhéroes, eran hombres rotos que sabían que Dios nunca lo iba a abandonar. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El sabiendo de que nosotros no podemos llegar, en que nosotros no podemos, quizá por medio de nuestra experiencia, o hay cosas que se nos van de las manos, porque muchas veces el ser humano en por sí tenemos esa cosa de querer llevarlo todo bajo control, y a veces es necesario que Dios meta la mano. Y Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero Él lo hace para que nosotros sigamos dependiendo de Él. Vemos hombres, aleluya, como Moisés, que se agotaron, que vio cómo Dios lo sacó a todo un pueblo a través de él, porque Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Lo importante es saber dar el valor a aquel que Dios quiere usar. Creo que estamos en momentos, aleluya, de apoyar y atalayar y poder seguir proyectando aquello que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos, iglesia del Señor, que, como os he dicho, la esperanza del creyente está en que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dios no cambia. Miren ustedes, a lo mejor cada uno de nosotros podemos quedar o hacer un plan, y puede ser, hermanos, que si me sale otro plan mejor, al igual te digo, mira, discúlpame, pero tengo que atender otra cosa. Pero nuestro Dios no cambia. Lo que Él dice lo hace, lo cumple. No hay nadie como Él. Él es el Todopoderoso y el Dios inmutable, el Dios que sustenta todas las cosas, y el cual te dice en esta tarde: Dios no improvisa, Él sabe bien lo que hace en tu vida. Dios no tiene que improvisar, a Él no le pilla nada por sorpresa. Dios siempre llega a tiempo y Él sabe lo que hace. Vemos que en Números capítulo 11, verso 15, vemos a un Moisés que estaba bastante agotado. ¿Y cuántos cristianos nos hemos encontrado en esa situación de agotamiento? Si estás en fortaleza, gloria a Dios por ello. Pero quiero decirte en esta tarde, como Moisés, en el peregrinaje que Moisés llevaba, dice que se cansó y le dijo al Señor: Dios mío, quítame la vida. ¿Es que Moisés estaba poseído? No. ¿Es que tenía influencias raras? No. El cansancio espiritual forma parte del creyente, del transitar, del camino del creyente. Hay caminos que nos llevan a agotarnos, pero en medio de ese cansancio y ese agotamiento, que parece ser que las cosas no cambian y uno quiere hacerlo lo mejor, porque así lo hacía Moisés. Y Moisés, aleluya, le decía: pero ¿quién soy yo? ¿Acaso yo he engendrado a este pueblo? Tú me lo diste, míralo. Se están acordando de los campos de Egipto, se están acordando de los melones, de los ajos, de las cebollas que comían allí en Egipto, y quieren, ya no se conforman a este pan.
todo lo que Dios da es bueno y es rico en abundancia. Pero hay veces que estamos tan enfocados en la vida diaria que nuestra mentalidad se vuelve de nuevo como el pueblo de Israel a Egipto. Y vemos, iglesia, que Moisés, agotado, dijo: te ruego que me quites la vida. Y vemos que Dios le dijo: mira, estás agotado, estás cansado. Porque miren, el Dios que predicamos y el Dios de toda gracia, que todos recibimos gracia sobre gracia, Él nunca se cansa de administrarnos. Amén. Porque en Dios siempre hay soluciones. Amén. No creas que se acaba la situación y que ya... No. Dios siempre tiene solución para sus hijos. Y la esperanza del creyente está en la fidelidad de Dios. Amén. Aunque usted vea ya que ya no puede, o que quizás no sirva, no valgo, ¿qué hago yo aquí? Pero cuando Dios sale por medio de la fe en Él, todos aquellos que están escondidos en Cristo, el Señor los preserva. Amén. Y miren, Dios le dijo a Moisés algo que me administraba el Señor en esta mañana. Vemos aquí a un Moisés cansado, atribulado por el pueblo que tenía. Le había tocado pastorear un pueblo bastante duro de cerviz, un pueblo bastante rebelde. Pero Dios, como te he dicho al principio, Él no improvisa, Él sabe lo que hace. Amén. David, Dios no improvisa, Él sabe lo que hace siempre. Y ahora Dios le da una solución a Moisés y le dice a Moisés: oye, mira, tú estás cansado, vale, estás cansado, pero que esto no va de usted ni de mí ni de Moisés, va de Él. Y cuando es Él el que hace las cosas, no son con espadas, ni con lanza, ni jabalina, es con su espíritu. Vemos a Moisés allí y ahora le dice el Señor a Moisés: tranquilo, cógete a 70 ancianos, pero ancianos de verdad. Porque los años y la experiencia del conocer el culto no te garantizan una vida y una conducta cristiana. Le dice Dios: cógete a 70 ancianos y ponlos contigo que te ayuden a administrar el pueblo. Y Dios le dio solución. Y Dios le dio, aleluya, para que el pueblo comiera carne, porque querían carne. Y Dios alimentó al pueblo. Podemos ver, iglesia, que hombres como Elías tuvieron temores, tuvieron miedo. Pero cuando tu esperanza no está en lo que tienes, sino en el Dios que habita dentro de ti. Cuando el creyente, su esperanza está en la fidelidad de Dios, aun cuando se sienten en su mayor oscuridad, como Elías, que tuvo miedo, gloria al Señor, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice: oh Señor, quítame la vida. Él dijo: basta ya, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? De decir: basta ya, Señor, ya no puedo más. Voces por todos lados que me quieren amedrentar, que me quieren arrinconar. Pero en medio de todo eso siempre Dios prepara
un trozo de torta y un poquito de agua. Amén. Para que podamos alimentarnos y poder exhalar y poder continuar este camino hasta que Cristo venga. Amén. Porque dice su palabra que el que persevere hasta el fin. Esto no va de ser predicador, esto no va de ser anciano de la iglesia, esto va de redimidos por Cristo que esperan en la fidelidad de Dios. Y cuando esperas en la fidelidad de Dios, aun en tus mayores miedos, circunstancias adversas, Dios siempre está, Iglesia de Rojales. Dios siempre aparece. Podemos ver, hermanos, que Jeremías, con un profundo cansancio emocional, exclamó y dijo: maldito el día que nací. Maldito el día que nací. ¿Por qué tu palabra para mí es afrenta? O sea, yo no puedo profetizar como profetizan los demás. Tan solamente me das palabra para afrenta para el pueblo, para que les caiga mal. Dije, ya no profetizo más en el capítulo 19. Ya no hablo más de ti. Pero dice la palabra de Dios, porque aquellos que confían en la fidelidad de Dios tienen fuego del Espíritu por dentro que no te dejan desistir. Amén. Dice el profeta, mayor has sido tú que yo. He sido seducido por ti. Cuando eres seducido por Él, las cosas mundanas, carnales, parece ser que se apaciguan en uno y crece ese hombre interior según Cristo. Ese hombre y esa mujer de Dios que debe de ser formado en cada uno de nosotros. Cristo, formado en nosotros. Por eso el salmista expresa algo y dice, forma en mí. Eso a mí me llamaba la atención cuando decía David en uno de los salmos, forma en mí un espíritu recto. Es que lo que Dios quiere es siempre formarnos. Aun cuando Dios te quiera llevar a ese límite que quizá nosotros estamos frustrados, cansados, pero cuando te amparas en su gracia, cuando tu esperanza está en lo que Él puede hacer, no en lo que tú puedas hacer. Porque muchas veces nos preocupamos, ¿no? Como creyentes, y es normal, siempre queremos, porque al Señor siempre hay que darle lo excelente, siempre hay que darle lo mejor. Pero hay momentos en nuestra vida, como cristianos, que el cansancio, el estrés de la vida, las dificultades, las cosas que quizá a nosotros se nos van un poquito de las manos, pero sabemos que en medio de nuestra dificultad, y cuando decimos no puedo, es cuando Dios actúa. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando dices soy débil, entonces eres fuerte. Hay muchos cristianos por ahí que dicen yo puedo, yo soy, y nada más que hablan de ellos. Y yo pienso que cuando una persona, cuanto más te acerques a Jesús, más te ves cuánto nos falta el parecernos más a Él. Y cuanto más te acercas a la cruz, más te humillas. Y cuantos más te humillas, más Él te administra y te hace entender de que no es por ti, sino es la fidelidad de Dios en medio de tu casa, en medio de la congregación. Porque Dios es el fiel Verbo hecho carne. No hay nadie como Él.
Si hoy estás cansado o cansada o confundido o sin fuerzas, recuerda que estos hombres también estuvieron. Te puedes identificar. No es raro estar cansado moralmente, permitirse estar un poco apocado, porque las circunstancias de la vida quizás nos quieren apagar ese fuego, pero te digo en esta tarde, aviva el fuego del don que Dios puso en ti. Los que están en Cristo, su vida no está en pausa, no está perdida, no está terminada. ¿Cuántos están en Cristo? Tu vida no está en pausa. Tu vida no está perdida, ni mucho menos. Ni tu vida está terminada. Porque es el Espíritu Santo el que trabaja en medio de la vida del creyente. Es el Espíritu Santo el que regenera al creyente. Miren, ha sido justificado por el Hijo, ¿sí o no? Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Y al pagar la deuda en la cruz, Él nos hizo justos. El justo pagó por los injustos. Ahora, al justificarnos por esa sangre preciosa, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y es el que nos regenera cada día. Amén. Y cuando el Espíritu Santo te regenera como creyente, como iglesia, tu vida no puede ser una vida vacía, no puede ser una vida sin pasión, no puede ser una vida ilusoria, sino una vida descansando en la fidelidad de Dios. Quizá podamos pasar por rachas, pero no nos quedamos postrados porque es Él el que nos vuelve a levantar y nos vuelve a resurgir. La esperanza del creyente está en que Dios es fiel. Quiero leerte en esta tarde unos minuticos más tan solamente, pero transmitiros en 1 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, donde estuvo, creo, unos 18 meses predicando y administrando. Y este capítulo vamos a hacer una pequeña exégesis hablando de la fidelidad de Dios en medio de su iglesia y de que Dios sigue trabajando en medio de los fieles. ¿Sí o no? Una persona fiel es la que ha entendido de que no son por sus fuerzas. Porque usted y yo no estamos hoy aquí porque hemos sido los mejores. Estamos aquí porque Él nos miró con ojos de amor. Estamos aquí porque a pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, Él siempre ha estado ahí. Y nos ha enseñado, nos ha instruido y nos ha abrazado. Y cada vez que Dios abraza, hay crecimiento. Cada vez que Dios se acerca a una vida y esa persona lo reconoce, siempre hay cambio. Siempre hay transformación, siempre hay ganas de seguir aprendiendo, siempre hay ganas de seguir sirviendo, siempre hay ganas de seguir cantando, siempre hay ganas de seguir predicando, siempre hay ganas de compartir a Cristo a otros. Porque hay una necesidad terrible, hay una necesidad de que usted y yo prediquemos a Cristo. Con palabras y con hechos. Y aquí el apóstol Pablo, algo rápido vamos a introducirnos. Hace una advertencia en contra de la idolatría y también les amonesta, aleluya, en contra de la idolatría. Y termina hablándoles de que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 10.
Es una advertencia amorosa para la iglesia, porque Dios todo lo que hace, lo hace con amor, porque Dios es amor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Porque muchos cayeron en idolatría, en inmoralidad, en murmuración. Y el pueblo de Israel, sus padres, habían sido bautizados, aleluya, como hemos leído la palabra, habían sido bautizados, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La exégesis del capítulo nos confronta con una verdad incómoda. Participar externamente en cosas espirituales no garantiza una vida rendida a Cristo. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo amonesta a la iglesia de Corinto. Era una iglesia que había mucha diversidad. Habían judíos, griegos, romanos, había mucha diversidad. Abundaban en dones, tenían talentos, y les amonesta con mucho amor el apóstol Pablo y les dice que nuestros padres, ellos recibieron el mismo alimento espiritual. Ellos sufrieron, vivieron y comieron y trataron y fueron bautizados, aleluya, igual, y comieron la misma comida espiritual. Pero iglesia del Señor, la vida cristiana, pastor, la vida cristiana no son los talentos, gloria a Dios por ello. La vida cristiana no son los cargos en la iglesia. Cuando Dios te dé un cargo, hazlo con pasión y con fervor y con deseo. Pero la vida cristiana es una vida sujeta al Espíritu Santo. La unción no viene por hablar más suave o predicar más fuerte. La unción viene cuando llevo una vida sometida a la voluntad de Dios y vivo en obediencia. Amén. Es ahí donde reside la unción del santo en medio del creyente que depende de Dios. Que no depende de la nube ni de ser bautizado, sino que depende de la relación genuina con el Hijo de Dios. Y cuando tienes relación genuina con el Hijo de Dios, eso se nota. Porque hoy más que nunca lo que necesitamos es hablar menos y vivir más. Porque cuando se vive más para Dios, se dice menos, pero se hace más. Y cuando se hace más es cuando viene el quebrantamiento y Dios es aquel que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o esperamos. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Es el Dios que no nos cansamos de anunciar. Porque cuando vives en relación con Él, las cosas te salen naturales. No tienes que forzarlas. No tienes que cambiar la voz. Porque cuando tienes intimidad, hay verdad. Y cuando hay verdad,
hay lealtad al Dios que te ve cuando nadie te ve. Porque la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y el apóstol Pablo dice estas palabras. Y una breve exégesis, no voy a ser muy canso, simplemente administraros este consejico de la palabra del Señor, de que el creyente, de que usted confíe en la fidelidad de Dios. Este es el mensaje que tengo para ustedes. Sigue confiando en la fidelidad de Dios. Porque no es los años, no es lo que usted podría haber llegado a ser o lo que ha hecho antaño. No, el Dios que te llamó, yo no sé dónde recibiste a Cristo, en una casa orando pequeñica, aleluya, como por allí, por San Juan, por Campello, por allí. Yo desde pequeñico pues he tenido la gracia del Señor de crecer en una casa cristiana, y aún me acuerdo de esas oraciones que ponían una estufica de esas de gas y un vaso de agua. Pues decían que por el humo pues se mareaban y todas esas cosas. No sé si será verdad científicamente, no lo sé. Pero la cuestión que lo hacían, y la gitanica y los hermanos que habían allí se arrodillaban y Dios aparecía. Y Dios obraba. Y Dios añadía las almas que habían de ser salvas. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a invertir en la verdad. La verdad cuesta, la verdad duele, pero la verdad siempre será protegida por Dios. Porque Dios siempre va a invertir en la verdad. Y lo que el apóstol Pablo expresa aquí a la iglesia no es en participar externamente en cosas espirituales, no, porque eso no nos garantiza tener una vida rendida a Cristo, porque podemos en yo aún soy joven, pero llevo un tiempecito caminando por su gracia, y en la vida cristiana he visto y he tratado con muchos hermanos, con mucha gente, muchas personas, aleluya, que han querido estar, han querido mostrarse, han querido coger todo lo que le venía a la mano para servir, para orar, para cantar, pero al no tener una vida rendida a Cristo, cuando ha venido la dificultad, han abandonado. ¿Sabe por qué? Porque se han creído héroes. Y como empezaba al principio, no somos héroes, somos gente rota, creyentes que esperamos en la fidelidad de Dios, sabiendo que Dios nunca falla. Él siempre extiende se extiende su mano. Ahora bien, muchos cayeron en idolatría, en inmoralidad, en murmuración. El apóstol Pablo le quería hacer entender a los corintios, y acompáñame en ese tiempo donde el pueblo fue mordido por muchas serpientes. ¿Por qué? Porque murmuraron. Que el Señor Jesucristo reprenda toda murmuración y toda crítica. Que tanto mal hace al pueblo de Dios. Una cosa es tener criterio y otra cosa es murmurar y criticar. La murmuración y la crítica es tener una lengua viperina. Que Jehová Dios lo reprenda. Y vemos que el pueblo comienza a murmurar, hermanos míos, comienza a murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón, y comienzan a decir, pero estos hombres, ustedes lo saben, tienen un pastor y unos hermanos que no hay quien pueda con ellos. Pero vemos que la iglesia, el pueblo de Israel, estando allí, estaban cansados y comenzaron a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés, diciendo, nos han traído aquí a morir, y empezaron a hablar mal de Moisés y a hablar mal y a criticar y a murmurar, y dicen la Escritura, porque miren, el Señor Jesucristo es un Dios que al culpable no lo toma por inocente. Amén. ¿Saben ustedes que empezó a morir mucho pueblo por causa de la murmuración que hicieron? Porque todo efecto tiene una causa, ya sea para bien
o ya sea para mal. Pero vemos que las serpientes comenzaron a morder y vemos que el pueblo toma una buena actitud. ¿Y cuál es la buena actitud? Es devolverse a Dios. Creo que no hay otro secreto, iglesia, de volverse a Dios. Creo que el secreto es el poder tener un arrepentimiento genuino y dejar de esperar en nosotros y empezar a tener esperanza en el Dios fiel que nunca falla. Porque a veces queremos controlar la situación y Dios permite que se descontrole y por nuestras consecuencias muchas veces, aleluya, hay desorden. Pero quiero decirte algo en esta tarde: la actitud de volverse a Dios es de creyentes, es de hijos de Dios. El pueblo murmuró, pero tuvo la buena actitud de volverse y decirle a Moisés: ora por nosotros. Ya no sé si fue porque murió mucho pueblo y tenían miedo, porque así hay muchos creyentes también hoy día que hemos podido tratar. Siguen al Señor por miedo, siguen al Señor porque a lo mejor cuando se levantan, hablando con mucho respeto hacia ustedes, por la noche en el pasillo, el poder cruzarlo es una agonía. Y quieren que el Señor les solucione la papeleta. Pero quiero decirte en esta tarde, la iglesia de Rojales tiene esperanza en el Dios fiel. La iglesia de Rojales, como Cristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a la vida eterna os va a llevar. Muchos siguen a Jesús de lejos, por eso distorsionan el mensaje. Por eso quieren situar en todas las administraciones quieren estar. En todas las cosas quieren ellos reflejar. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque han dejado de caminar al lado del Señor y se han separado de Él. Y el que se separa de Jesús ve las cosas muy distorsionadas. Por eso, igualmente que el pueblo de Israel murmuró y criticó a Moisés, tuvo la buena actitud. ¿Qué te parece si en este tiempo nosotros sabemos cómo caminamos? Nosotros sabemos el día a día que tenemos. Nosotros sabemos que hemos tenido etapas malas y etapas buenas. Pero ¿qué te parece si en medio de este tiempo le dices al Señor: confío en tu fidelidad? No me voy a mover del lugar que tú me plantaste. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. La verdad que estoy sintiendo al Señor en esta tarde. Doy gracias a Dios porque estáis preciosos en el Señor. En el verso 11 dice, y con esto ya termino. En el verso 11 dice la santa palabra del Señor: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Dice, estas cosas acontecieron como ejemplo. La iglesia de Corintio estaba coqueteando con el pecado. La iglesia de Corintio estaba confiando mucho en los dones y en lo que ellos eran, ¿no? Estaba confiando mucho en ellos. Pero por eso le advierte el apóstol en el verso 12:
Así que el que piense está firme, mire que no caiga. Porque estaban jugando con el pecado, y quiero decirte que por nuestras fuerzas no podemos aguantar la concupiscencia que se levanta en nuestra naturaleza. Solamente llenos del Espíritu Santo, solamente, aleluya, rendidos a los pies del Señor, podremos aguantar las acechanzas del maligno. Podemos aguantar la concupiscencia y la tentación que se levantan en nuestros miembros. Por eso quiero decirte en esta tarde, iglesia del Señor, como dijo el apóstol Pablo, porque la iglesia de Rojales, nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en las fuerzas de Dios. Y cuando confiamos en las fuerzas de Dios, entendemos como el apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Estás firme en Cristo, Dios te puso, aleluya, como un heraldo, pues empieza a ayudar, empieza a aconsejar. No te jactes y compadécete de aquel que necesita de la vida que Dios te ha impartido. Porque todo, hermanos, es prestado. Todo es prestado. Verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará. Qué bonito esto, ¿no? No ha venido ninguna tentación, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará. Quiero decirte, iglesia del Señor, que fiel es Dios que no os dejará. Es verdad que somos humanos y somos tentados por nuestros deseos pecaminosos. Pero quiero decirte que el creyente que espera en la fidelidad de Dios, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que Él nunca nos dejará. Él nunca nos dejará. La gracia no es el permiso para pecar, es el poder de Dios para matar el pecado. Amén. La gracia de Dios no es un libertinaje para poder pecar, ni ninguna licencia para poder pecar. No, la gracia de Dios nos lleva a matar el pecado y a vivir más sujetos a la palabra de Dios. Porque cuando vivimos sujetos a la palabra de Dios, somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos en esta tarde pueden levantar tu mano al cielo y gritar un poderoso gloria a Dios? Un poderoso aleluya. La esencia de la vida cristiana es vivir para la gloria de Cristo y no para los deseos de la carne. Ese es el éxito y la esencia de la vida cristiana. Vivir para la gloria de Cristo. Por eso termina Pablo diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Quiero deciros esto en esta tarde, iglesia del Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo con libertad y para la gloria del Señor. Porque esta es la esencia del cristiano. Este es el poder que el Espíritu Santo afectúa en el creyente. Porque usted tiene un espíritu diferente. Tiene al Espíritu Santo. Por eso vive en medio de este tiempo que la verdad que nos ha tocado vivir tiempos de desafíos. Tiempos, como dice el apóstol Pablo, peligrosos. Pero también tiempos donde la gloria de Dios está haciendo cosas maravillosas. Por eso, no dejes de ser parte de lo que Dios tiene para este pueblo de Rojales. No dejes de formar, no dejes de que Dios siga formando a Cristo en tu vida. Y no esperes a tenerlo todo para servirle o seguirle. Lo tienes a Él, lo tienes todo.
Si lo tienes todo en este mundo, pero no lo tienes a Él, no tenemos nada. Quiero trasladaros en esta tarde este breve consejo. El creyente, su esperanza está en su fidelidad. Si te puedo decir algo yo en esta tarde, a esta altura, como dice el tío Fernando, a esta altura de partido que llevamos, es que Dios es fiel. Es que, y usted yo creo que también puede decirlo, todo creyente y todo nacido de nuevo, podemos expresar de que en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios siempre ha estado ahí. Es la fidelidad de Dios. Por eso quiero decirte algo en esta tarde. No te dejes engañar por los deseos engañosos, por los sentimientos que te quieren doblegar a la voluntad de Dios, porque acuérdense ustedes, dice la palabra del Señor, el profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Hay sentimientos que nos quieren llevar lejos de la voluntad de Dios. Hay sentimientos que parecen ser buenos, pero el sentimiento puede acabar. Pero la fe te eleva por encima de toda circunstancia. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre llamado Job? La calamidad que pasó y lo mal que lo pasó, y una casa aparentemente con hijos, con ganado, con todo, y de la noche a la mañana se le vino todo a la ruina, hermanos. ¿Ustedes se creen que este hombre tenía ganas de bajar al culto? ¿Ustedes se creen que este hombre tenía ganas de cantar coros? Pero este hombre recita algo poderoso. Y en medio de esa calamidad, por eso he empezado diciendo que la gente rota son aquellos que esperan en la fidelidad de Dios. Por eso Dios a veces tiene que rompernos, para que seamos creyentes, que esperemos en la fidelidad de Dios. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive para siempre. Él no sentía hablar en lenguas. Él no sentía, aleluya, quizá ponerse a danzar. No, pero él sabía que su Redentor vive para siempre. Por eso en esta tarde te invito a que te postres delante del Señor, a que digas en medio de quizás de la adversidad, de la circunstancia, no sé el tiempo que estás pasando, pero sí sé que Dios es fiel, sí sé que Dios te puede volver a levantar, sí sé que Dios te puede volver a encaminar, sí sé que Dios te puede devolver de nuevo la pasión, el deseo, sí sé que Dios tiene propósito para tu casa, sí sé que Dios sigue siendo fiel a aquellos que se amparan bajo sus alas. Por eso en esta tarde te invito a que digas, como dijo David, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Amén. Te voy a invitar que cierres tus ojos si puedes unos minutos con el permiso del pastor.